El departamento de Rivera viene siendo noticia en las últimas semanas por el aumento importante de los homicidios, casi todos ellos vinculados al narcotráfico. Fíjense ustedes, solo en lo que va del año, o sea, 7 meses, en Rivera hubo 14 homicidios, cuando en todo 2021 hubo 17, en todo 2020 hubo 16 y en 2019 había habido 7. Hasta ahora, el Ministerio del Interior respondió duplicando la cantidad de efectivos de la Guardia Republicana y asignando más vehículos para su despliegue. Además, la cartera analiza, junto con la Fiscalía General de la Nación, instalar una fiscalía especializada en narcotráfico y homicidios en ese departamento. Preguntas se generan unas cuantas, ¿no? ¿Qué impacto tiene este problema más allá de los barrios donde han ocurrido los incidentes? ¿Qué impacto tiene en la seguridad de la población de Rivera? ¿Es posible que esas bandas bajen hacia el sur del país? ¿Cuál es el camino para combatir el narcotráfico en una zona de frontera tan particular como esa, la frontera Rivera-Libramento? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con la doctora Alejandra Domínguez, que es fiscal departamental de Rivera de tercer turno. Doctora Domínguez, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ubiquemos cómo es la actividad de la Fiscalía en el departamento de Rivera. Hay 3 fiscales, ¿verdad? Sí, en Fiscalía somos 3 fiscales, primero, segundo y tercer turno, que el día de hoy, bueno, trabajamos en turnos semanales y todos los temas, ¿no? Todas las denuncias que nos caen en cada turno, somos los que investigamos. Usted dice en todos los temas, ¿a qué se refiere con eso? Es decir, en todos los delitos, todas las denuncias, ¿no? Que se presentan, que nos enteran por determinados hechos con apariencias delictivas, nosotros llevamos adelante, ¿no? La investigación. Pero es Fiscalía en lo penal. En lo penal, sí. Es que hace años que tenemos competencia solo en lo penal. Lo que usted aclara es que la tarea suya, por ejemplo, va más allá de estos casos de los que yo hablaba recién, de los asesinatos, bueno, y de la actividad del narcotráfico. Le toca un espectro muy amplio. Tenemos todos los espectros, también tenemos materia aduanera, materia de faltas, también seguimos entendiendo en todo lo que se llama Código Viejo, más las denuncias que ingresan, ¿no? Por hechos con apariencia delictiva. Usted está en esta Fiscalía Departamental de tercer turno desde el mes de abril. Antes, en febrero, había asumido en segundo turno después de un periodo en Colonia, ¿no? Sí, yo ingreso en Rivera en abril 2019 a la Fiscalía segundo turno, hasta octubre 2021, donde había solicitado traslado a Colonia Capital. Estuve hasta febrero. En febrero, volví a Rivera, a la Fiscalía de tercer turno, como subrogante, a realizar algunos operativos. Y en abril, se me planteó la posibilidad si quería volver, regresar en forma definitiva, y en abril lo hice. ¿Usted es de Rivera? No, yo soy del departamento Colonia, de Carmelo. Bueno, le preguntaba estos antecedentes suyos porque me parecía bueno conocer cuánta experiencia tiene en ese lugar, ¿no? Cuánto conocimiento tiene del departamento de Rivera, y efectivamente son varios años, ¿no? Salvo el periodo ahora en Colonia, ha estado, por ejemplo, desde 2019 allí. Entonces, ahora le toca ver esta alza de los homicidios, aparentemente producto del narcotráfico. ¿Esperaba que se produjera este agravamiento de la situación? La verdad que no, porque estos años sí siempre ha habido enfrentamientos entre las bandas, entre estas facciones, pero no con la intensidad, ¿no? Y la gravedad que ocurrió a comienzos ya este año, ¿no? En enero, con los 8 homicidios que hubieron solo, ¿no? En el mes, entre el 12 y el 15 de enero, ahí hubieron 6 homicidios, ¿no? Es decir, prácticamente fue un alza enorme. Después se fue dando uno en febrero,
Le hablo de los que está trabajando mi fiscalía, ¿no? Ujú. Y estos dos últimos, que en realidad yo no llevo adelante la investigación porque no estaban de turno. Fiscalía de Segundos la que está llevando adelante. Ujú. ¿Para usted fue una sorpresa entonces este giro? Fue una sorpresa porque como que en determinados momentos ya se había hablado que entre las facciones, entre los dos grandes líderes, se había establecido como un acuerdo de paz, ¿no? Es decir, a ellos tampoco les sirve esta situación, bueno, porque pierden, ¿no? En la venta. Incluso ahora está todo muy tranquilo, muy calmo, ¿no? Con la presencia policial en las calles. Y bueno, pero ellos están perdiendo, ¿no? Pierden dinero, mucho. De los 14 homicidios que hubo este año, fueron aclarados 11. Y esa es una proporción alta comparada con las estadísticas nacionales que señalan que 50% de los asesinatos quedan sin aclaración. ¿Cómo se explica o cómo lo explica usted? Cuando ocurre un homicidio, es decir, hay una investigación, hay una dirección, que es la Dirección de Investigaciones, bueno, que son personas todos integrados por oficiales, muy, muy capaces, que comienzan en forma inmediata, ¿no? Con la investigación a los efectos de obtener evidencias, llevarlos al fiscal del caso y así, bueno, continuar con la investigación y que, bueno, ha dado sus frutos con personas formalizadas, hacen un arduo trabajo de investigación, de inteligencia. También se ha solicitado en determinados casos, ¿no? Colaboración a la policía de Santana, eso se trabaja, ¿no? Es un ida y vuelta con mucho contacto, con muchos vínculos, ¿no? Es decir, hubieron homicidios en enero, por ejemplo, de dos personas que fueron encontradas en Santana, y bueno, y eso se aclaró, eso sí está en mi fiscalía, se aclaró que, bueno, habían sido se le había dado muerte acá en Rivera y bueno, se pudo aclarar también después de un tiempo de mucho trabajo, ¿no? Porque hay veces que no, es difícil por los lugares, ¿no? Y en el contexto en que ocurren no hay muchas evidencias, hay lugares que ni siquiera hay cámaras. Ujú. Entonces, bueno, se parte prácticamente de nada o de cero, pero bueno, la verdad que trabajan bien. Pero, ¿y entonces cómo hay que entender que 11 de 14 hayan sido aclarados? Justamente tiene que ver esto, la vinculación que mayoritariamente hay con bandas narcos. Lo que pasa es que siempre se parte de que están, o sea, se sabe que la persona que se le dio muerte o la víctima eh, y ser identificada, bueno, se sabe a qué facción pertenece o para quién trabajaba. Entonces ahí se empieza todo como Mm. un rastreo, como le llamo yo, para atrás, ¿no? Se empieza a reconstruir con quién podía haber tenido vinculación, qué podría haber pasado. A veces, generalmente, no siempre hay personas, testigos de identidad reservada que se acercan, que Ujú. se dan esta información. Eh, en algunos lugares se ha tenido suerte, hay cámaras. Entonces, es todo un trabajo, ¿no? de esta inteligencia y de investigación que lleva su tiempo, pero bueno, se ha podido llegar a los presuntos autores. Según informaron los periodistas que han trabajado en el lugar, el principal responsable por los homicidios es un grupo de narcotraficantes denominado Osmanos. Eh, la banda estaba dirigida por un uruguayo, Jesús de Melo, conocido como El Piojo, y un brasileño, alias El Gui, ambos presos en cárceles de Río Grande do Sul, en Brasil. Hace 4 años esta banda desalojó de la zona a una anterior, Bala na Cara. ¿La síntesis es correcta? Sí, sí, es correcta. Es decir, esto cuando se inician el tema de las facciones, la primera banda estaba liderada por, bueno, alias Cachorriño, que pertenecían a los Balanacar. Después, poco a poco, fueron perdiendo fuerza y, bueno, surgieron esta facción de los humanos. En un principio estaba, bueno, está liderada por alias El Gui, y, y también después se fue uniendo personas que obedecen a las órdenes de alias El Piojo. Ujú. ¿Qué se sabe de esta banda? ¿Qué otros datos tiene usted sobre qué implica, cómo es? Y bueno, son facciones que responden a estas personas que están en un presidio, que van reclutando gente que trabajen para ellos. En un momento se habían dividido, unas se dedicaban en un barrio a la venta
de cocaína, la otra se dedicaban en otros barrios a la venta de pasta base. Había como un acuerdo entre ellos, ¿no? Reclutan personas muy jóvenes, muchos adolescentes desde temprana edad, de 14, 15 años. Eso es tremendo, ¿no? Y sí, es tremendo, sí. La verdad que sí. Es tremendo, aparte de ver, Reclutan jóvenes de, decía usted, 13, 14 años. ¿Para qué tipo de de tareas? 14 he visto yo, de 14, 14, 15, Ajá. ya, ¿no? ¿Para qué tipo de tareas? Y bueno, decir lo que nosotros hemos encontrado, bueno, adolescentes que, bueno, han estado con mayores en los momentos que han cometido homicidios. Por ejemplo, en el mes de febrero hubo un homicidio relacionado y bueno, iba un adulto y con el menor al lado, ¿no? Que lo acompañó, que después lo sacó en la moto. Es decir, después, hace poco, también le tocó mi fiscalía, bueno, salió la prensa, ¿no? 4 adolescentes que iban en un taxi, con un arma. Después, en otro caso, donde se vieron, ingresaron en una casa, eran como 8 personas, en las cuales también había 2 adolescentes, que en un momento, como podemos decir que no hubo sí un copamiento, pero bueno, que no dejaban salir a las víctimas, y que se rodeó la casa, eso también salió a la prensa, más o menos era como un mes que también me tocó a mí. Usted, También había adolescentes. usted destaca este aspecto, el de las edades de algunos de los reclutados, porque no es lo habitual. Y me ha llamado últimamente la atención, ¿no? Mm. En este contexto de tanta violencia, como los adolescentes, como ellos, bueno, los reclutan y bueno, y tal vez por la inmadurez, ¿no? Emocional que tienen, o por el contexto vulnerable, eh, forman parte, ¿no? Estamos hablando de jóvenes de Rivera, del lado uruguayo, digamos. Sí, 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 jóvenes de Rivera, sí. Mm. A veces también hay brasileros, o sea, acá se forma parte de las dos, ¿no? Tanto como uruguayos como con Sí. brasileros. El control de la banda se hacía en parte desde el penal de Libertad en San José también, ¿no? No es un control, yo no le podría llamar control, sino que, bueno, a veces hay personas privadas de libertad que lo que hacen es organizar, trabajan, sí, para esas facciones, pero tienen su propia gente que, bueno, lo organiza, es donde están recluidos, organizan el trabajo, su grupo. Ah. Y hace un rato hablábamos de esos dos líderes de la banda, Jesús de Melo, Luan Barcelos, ¿eh? El Piojo y el Gui, respectivamente, que a su vez están presos en cárceles de Río Grande do Sul. Resulta chocante esto, ¿no? De que continúen con su liderazgo desde las prisiones. ¿Cómo se explica? Bueno, tendríamos que preguntarle, ¿no? A las autoridades brasileras, ¿no? Cómo ellos se manejan desde esas cárceles, donde conozco el nivel de seguridad que tienen. Bueno, también sabemos que, es decir, en nuestras cárceles también las personas privadas de libertad acceden a teléfonos celulares, ¿no? Nosotros hemos tenido operaciones, como la que se hizo ahora 15 días, que también porque tenían teléfonos celulares, se habían sido interceptados y bueno, y ahí surge la investigación. Supongo que en esas cárceles tal vez no sean de máxima seguridad, que pueden acceder a teléfonos, ¿no? Es la forma en que ellos dirigen. Pero pasa acá también. Acá estábamos mencionando un ejemplo de una cárcel uruguaya, ¿no? El penal de Libertad. Sí, 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 acá también, acá también. Conozco si en Brasil hay cárceles de mayor seguridad que tal vez que sea imposible poder acceder, ¿no? A un teléfono. Pero esto es una constante. Esto es una constante. Estas bandas siguen siendo dirigidas desde adentro de cárceles. Sí. En estos casos, estas dos sí. Y ya que hablábamos de qué características tiene esta banda Osmanos, y usted daba todos estos datos que dio, me quedan más preguntas, por ejemplo, a propósito de su alcance. ¿Están, digamos, localizadas la actividad, las actividades de esta banda en Rivera, en la ciudad de Rivera, o han bajado, se han extendido en el departamento? Sí, han llegado, hubo el año pasado, se habían instalado en tranqueras, se hicieron algunos operativos,
para poder desarticularlas. En las otras localidades, en Minas de Corrales o Bichadero, no tanto, en Tranquera sí. En Tranquera, que es el lugar más próximo a la ciudad, ¿no?, en sí, de Rivera, se habían instalados. Ya incluso uno de los homicidios del 2020, en enero, fue en Tranqueras y estuvo relacionado, ¿no?, con el tema del narcotráfico y de las facciones. Es un lugar también que no sé si lo encontraban por la cercanía a la ciudad o por la situación vulnerable o de la población, pero se habían instalados. Incluso sí, el 2020 fue un año, el 2021, el año pasado también hicimos varios operativos porque habían varios lugares. ¿Existe una aproximación por lo menos a la cantidad de integrantes que tiene esta banda? No, te conozco la cantidad de integrantes. Y otra pregunta, yendo a la ciudad de Rivera en particular, ¿en qué barrios opera esta banda? Y los barrios, que es decir, que más hemos encontrado, bueno, es este barrio Sacrificio de Soña o Villa Soña, como se le llama. Tenemos La Valleja, en Cerro del Estado. Ahora últimamente han habido varios hechos violentos, incluso uno de los homicidios. Si bien el otro fue en Rivera Chico, pero en realidad los barrios son Villa Soña, La Valleja, el Cerro del Estado. ¿Qué características tienen esos barrios, pensando en el público que no conoce la ciudad de Rivera? Bueno, son barrios de bajo contexto, ¿no? Barrios, son zonas críticas, muy vulnerables, están formadas por casas o casillas muy humildes, con pasajes entre una y otra, los famosos pasajes que son muy angostos, incluso ni siquiera a veces un vehículo, que eso dificulta muchas veces o la persecución o las vigilancias, y que son de fácil acceso, ¿no?, a cruzar a Libramento. ¿A qué distancia están de la frontera? Ya nada, es una calle, ¿no? Es una calle. Una calle, incluso hay momentos que ni siquiera hay una línea divisoria, ¿no? Eso de que estén instaladas estas bandas, las formaciones de esta banda, bueno, porque no sé si hablar de una banda o de dos subbandas, ¿no?, a esta altura, teniendo en cuenta el enfrentamiento que existe entre, sí, tal vez sí. Sí, entre esas dos partes de Osmanos. Mi pregunta apuntaba a saber lo siguiente. Usted contaba recién dónde están instaladas, entre comillas, pero ¿la actividad es solamente allí, solamente en esos barrios? ¿La venta de sustancias, la venta de drogas se desarrolla solo allí o se extiende también a la ciudad, a más en general la ciudad de Rivera? Bueno, hay lugares de venta en la ciudad misma, lo sabemos, y se han hecho incluso operativos, allanamientos en fincas dentro de la misma ciudad, ¿no?, en barrios céntricos, en otro tipo. Ahí donde más, bueno, podemos decir que se ha dado es los conflictos o los hechos de violencia, ¿no?, los homicidios, los disparos con arma de fuego hacia determinadas fincas, ¿no?, viviendas, pero en sí la venta está generalizada en todo el departamento. Perdón, en toda la ciudad, perdón. Ahí está. La venta está generalizada en toda la ciudad. ¿Y los episodios de violencia han sido dónde? Y han sido más bien en esos barrios. En esos barrios que usted mencionaba. Sí, ¿Y cómo acciona la banda en cuanto a eso, en cuanto al nivel de violencia? ¿En qué circunstancias y por qué se da el paso a el homicidio, el paso a la agresión a balazos a alguien? ¿Cómo es esa parte de la operativa? Y bueno, nos basamos todos en presunciones, ¿no?, lo que uno supone, que tenemos evidencias bien de cuál es el motivo, pero se parte que hay un enfrentamiento, es decir, hay en un determinado barrio, acá vendo yo, viene otro grupo a instalarse, que fue un poco de los motivos que pasó en enero, ¿no?, ese enfrentamiento, que había llegado un grupo a instalarse, vender también en ese barrio, y bueno, y ahí fue que se produjo todos los homicidios. Otras veces el motivo es porque, bueno, por deuda, ¿no?, que se debe. ¿Cómo se resuelven las situaciones de deuda en el consumo de drogas? Por ejemplo, en el caso
todos son presunciones, porque es difícil saber cuando se produce estos homicidios el motivo. Los imputados no declaran, ¿no? Hacen uso de su derecho. En el de febrero, por ejemplo, o sea, homicidios que tuvieron durante el mes ahí en el verano, uno suponemos que era por deuda, ¿no? Que se debía. Generalmente son o porque por la lucha del territorio, por deuda, porque a veces se han negado, ¿no? A trabajar para ellos. Están todos relacionados, ¿no? Pero ¿Está también los la motivos... modalidad del secuestro de un deudor o de la retención y la amenaza o la concreción de mutilaciones a quien no paga? ¿Eso también está ocurriendo? No, que yo tenga conocimiento, no, los homicidios que yo he trabajado en mi fiscalía, no, desconozco los pormenores de algunos otros homicidios que están trabajando los colegas. Uh-huh. ¿Y cuál es el atractivo de esta zona de frontera de Rivera para estas organizaciones? ¿Por qué se instalan allí? ¿Es porque hay un mercado local de droga interesante que se disputa? ¿O lo que hay es una lucha por controlar una ruta de contrabando para ingresar droga, para vender Uruguay e incluso eventualmente exportarla a otros destinos? O sea, ¿cuál es el motivo por el cual Rivera está concentrando este tipo de actividad? Yo creo que en realidad es un mercado en la venta, ¿no? Es decir, no tengo conocimiento de que es para el sur, que se vaya a llevar o que se esté distribuyendo, ¿no? Si ha llegado, creo que lo más cerca es a Tacuarembó, que en un momento se quisieron instalar. En sí acá hay un mercado, ¿no? Un mercado fuerte de consumidores, mercado que entonces, es decir, y bueno, no hay ellos pasan, es una calle, van, levantan la droga en Santana a determinada hora, la traen sobre la nochecita, la reparten a las determinadas bocas, o sea, es la facilidad, ¿no? Es la frontera seca. Entonces, es muy difícil, o sea, no hay control migratorio, son kilómetros de frontera seca. Uh-huh. Entonces es difícil. Para mí, entiendo yo, mi opinión, que es por el mercado local que existe acá. El motivo, la actuación, es el mercado local. Es una actividad concentrada allí, O sea, es mi básicamente punto allí. de vista, ¿no? Eso es la constatación, por lo menos hasta ahora, que ustedes tienen. ¿Y qué pasa con la vinculación con organizaciones narcotraficantes brasileñas de mayor porte? Se ha mencionado, por ejemplo, vínculos con el primer comando de la capital, que está identificado como una de las bandas de crimen organizado más grandes de Latinoamérica. ¿Eso existe realmente? No, yo no tengo conocimiento de que haya una vinculación con el PCC. Es una lucha entre estas dos facciones que están instaladas en Rivera. Uh-huh. No tengo conocimiento. La semana pasada el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, respondiendo a una afirmación que había hecho el presidente Jair Bolsonaro, sostuvo que la violencia de muchos de los homicidios, sobre todo en Rivera, dijo, se debe a la importación del crimen organizado de Brasil, en donde no está liberada la marihuana. Esta aclaración venía a cuento de que Bolsonaro había hablado de cómo había jugado la legalización del mercado de cannabis acá en Uruguay. Pero el ministro Heber dice la importación del crimen organizado en Brasil. ¿Usted está de acuerdo con ese diagnóstico? ¿Es un problema importado, de algún modo estaba diciendo? Es decir, lo que yo vuelvo a repetir, es decir, acá hay un mercado de consumo muy importante, donde vienen también muchas personas de la frontera a consumir, ¿no? Es decir, el consumo en nuestro país no está penalizado, entonces en Brasil sí. Entonces vienen, consumen, por eso le digo que acá es algo local, hay un muy buen mercado para los consumidores, para la venta, ¿no? No entiendo, no considero que la violencia venga de Brasil. Entonces se realiza acá,
y A porque ver, hay... usted se está Claro, refiriendo al consumo de drogas. Usted está hablando de la diferencia entre Uruguay y Brasil en cuanto al consumo de drogas, qué es legal y qué es ilegal. lo que yo me refiero es que acá el motivo, como yo recién lo dije, fue que hay un mercado local, ¿no? Hay muchas personas, hay consumidores, es como en todo, hay una oferta y una contrademanda. Si hay un vendedor es porque hay un comprador de la otra parte, ¿no? Ujú. Entonces, acá hay muchos compradores y por eso es la instalación y por eso es esa lucha y por eso es que se han instalado y bueno, y surgen todos estos hechos de violencia en determinadas etapas y épocas, ¿no? No es que siempre ha sido así. Es decir, esta es una lucha constante que viene desde hace años. Bueno, ahora hubo un enfrentamiento más crudo y, bueno, y salió un poco a la luz, pero esta lucha la venimos teniendo desde hace años, ¿no? No, pero usted hacía la distinción entre Uruguay y Brasil en cuanto a la penalización o no del consumo. ¿A qué se refería concretamente? Tengo entendido que en Brasil está penalizado el consumir, entonces si encuentran a una persona Ah, con está bien, está bien. determinada, Ujú. Entendí. entonces cruzan acá a consumir. Ahí está. Sí, sí, esa es una puntualización que hay que hacer porque capaz que tenemos la cabeza muy puesta en la ley acá en Uruguay a propósito del cannabis y la marihuana. Lo que se hizo con aquella ley fue regular, habilitar un mercado formal con control del Estado del cannabis, pero el consumo nunca había estado prohibido, del cannabis ni de ninguna otra droga, ¿no? No, no, por eso en nuestro país Lo se ilegal en permite, Uruguay inclusive. es el tráfico. Y bueno, y se hizo la excepción, se armó un paraguas especial para el caso de la marihuana y el cannabis. Pero el consumo nunca fue delito acá en Uruguay, a eso se refería usted. En cambio en Brasil es distinto. Bueno, en Brasil tengo entendido, ¿no? Que es diferente. Me faltaba saber qué pasa con la coordinación con Brasil, cómo se actúa, cómo actúan las autoridades uruguayas en relación con las brasileñas, teniendo en cuenta que esto pasa ahí, que pasa en el límite mismo, ¿no? No, sí que con la policía tienen muy buen vínculo, muy buen trato y de colaboración, ¿no? A veces si necesitamos determinados informes o cámaras, lo que fuera, ellos acceden. Un buen trato, buen vínculo. Y al nivel de ustedes, de la Fiscalía. Es decir, yo con los promotores, que como se les llaman allá, no tenemos contacto, pero sí con la policía, a través de la autoridad policial. En sí, la colaboración es con la policía. Hablo desde mi punto de vista de lo que yo he tenido, que he necesitado, que es colaboración y obtenido de la policía, sea la civil o la federal. Mm. Y esa coordinación funciona, dice usted. Sí, sí. A mí, por ejemplo, en muchas investigaciones de homicidios, me ha servido, tenido, ¿no? Por ejemplo, los homicidios que hubieron, bueno, salió a la prensa, esos dos cuerpos que en enero se encontraron dentro de un maletero de un vehículo en Santana, bueno, que fueron muertos, que se presume acá en Rivera, se obtuvo mucha información y colaboración, ¿no? De la policía civil. Enseguida vamos a completar la entrevista con la doctora Alejandra Domínguez, fiscal departamental de Rivera de tercer turno, sobre todo para averiguar si eso queda localizado allí, qué pasa con la población de la ciudad de Rivera en materia de seguridad o inseguridad, y cuáles son las líneas que están pendientes para acorralar este fenómeno de violencia que se desató en las últimas semanas. En lo que va del año, o sea, 7 meses, en Rivera hubo 14 homicidios, cuando en todo el año pasado hubo 17, en todo 2020 hubo 16 y en todo 2019 mucho menos, 7. Según la policía y también la justicia que investiga los casos, esta ola de asesinatos está vinculada principalmente al enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes. Incluso el enfrentamiento dentro de una misma banda, como pudo conocerse a través de las redes sociales con aquellos videos con amenazas cruzadas que circularon a mediados del mes de julio. E aí, Piojo, tu tava tirando tiro em casa de inocente, tiro em porta,
tirem criança jogando granada com tiro na rua, tu quer medida? Nós até hoje não demos tiro em ninguém. Agora nos vai te mostrar como é que é guerra. Quien habla, vestido totalmente de negro, con capucha, con una arma pesada en su mano izquierda levantada, le habla al teléfono y graba ese mensaje, acompañado por otros 4 también vestidos de negro y con capuchas. A las pocas horas se conocía la respuesta. Silva, matador de taxista, o Gui que chamam na fronteira, viu? Só aviso, tu que anda matando infeliz, mataste cara ali na frente da CEMOP. Ontem de arriada. Ele tá dando tiro em casa de família, encurnando os outros. Com aviso ainda a nossa tropa não deu tiro pra cima. Tu hoje baleaste uma criança. Ou tu retrocede ou vamos te atravessar. Estamos para fazer dinheiro, mas nossa caminhada não vamos parar. En este caso no se veían tantas personas, sí muchas armas, un despliegue importante, una exhibición notoria y en primer plano de varias pistolas, por ejemplo, mientras discurría el mensaje, la advertencia, la amenaza. No es una situación de todos los días. El asunto impactó allí, pero impactó en todo el país y por eso desde entonces han quedado planteadas preguntas que hoy estamos tratando de dilucidar en diálogo con la doctora Alejandra Domínguez, fiscal departamental de Rivera de tercer turno. Doctora Domínguez, a esos videos, esos a los que yo hacía referencia, ¿cómo han jugado en todo este cuadro que veníamos describiendo? ¿Qué importancia les asigna a usted? Bueno, es muy común muchas veces, o se ha visto en otras oportunidades, sin perjuicio que el tema de los videos y los últimos homicidios, no está dentro de la órbita de mi fiscalía, es decir, desconozco los avances de la investigación porque lo está llevando a cabo este otro colega. Le puedo decir que a veces no es la primera vez, ¿no?, que se han podido ver estos videos donde ellos muestran, ¿no?, que se encuentran, se filman, ¿no?, con armas. En este caso sí fue un hecho puntual. Se filman entre comillas, ¿no? Porque no se los ve, se ve a personas enmascaradas. Sí, entre comillas, claro, sí. Pero en este caso, bueno, fue un hecho puntual donde hubo un homicidio que aparentemente no tendría que haber ocurrido, bueno, y eso fue, bueno, entre comillas, la venganza fue cometer otra muerte. Le repito que como no está dentro de la órbita de mi fiscalía, no estaba en turno, sino lo lleva a cabo otro colega, en sí no puedo explayarme mucho sobre este tema de los videos y estos últimos homicidios. Es todo un contexto y que han surgido y se ha visto en otras oportunidades también videos de esa índole, ¿no? No es la primera vez. Bueno, pero claro, no es la primera vez, dice usted, pero impresiona, ¿no? Impresiona y desde acá, por lo menos, desde Montevideo, una de las dudas que a uno le surge es la población de Rivera, ¿cómo se siente en este contexto? Cuando circulan este tipo de grabaciones con amenazas cruzadas y cuando, bueno, se entera la gente de los homicidios, de los ataques a balazos. A ver, por decirlo más concretamente, usted hace un rato explicaba dónde tienen su base de operación estas bandas, en qué barrios, pero también decía que hay bocas de venta de droga en toda la ciudad. Entonces, esta sensación de inseguridad o de mayor inseguridad que transmiten los homicidios, que transmiten estos videos, ¿abarca toda la población de Rivera, abarca toda la ciudad? Sí, si bien estos hechos, los hechos de violencia generalmente han ocurrido en esos barrios periféricos que hemos dado, ya mencionado al principio de la entrevista. Bueno, es decir, uno como un habitante, ¿no?, de la ciudad, nadie va a estar, es decir, conforme o decir, no tengo miedo de lo que pueda pasar, ¿no?, que se ocurra un enfrentamiento en otro lugar.
generalmente ha pasado en esos barrios. Pero bueno, es un miedo, una inseguridad que cuando la población ve tantos homicidios, bueno, es algo que la inseguridad se traspasa, ¿no?, a toda la población, ¿no? Sí, sí. Por eso, a eso iba con la pregunta, ¿no? Si la inseguridad y la criminalidad se expanden, esto puede afectar la vida personal de la gente, bueno, la actividad social, la actividad educativa, lo comercial, Podría, es decir, yo qué sé, al día de hoy, hasta, no sé, la captación de inversiones para esa zona del país, ¿no? Entonces, no sé si tanto, es decir, si se expande, bueno, habría que ver y evaluarlo en el momento. Al día de hoy están localizados en determinados barrios y eso no ha afectado, ¿no? Ninguna actividad ni a nivel y la social, gente, y la gente no educativa, tiene miedo ¿no? de que yendo por la calle pueda terminar metida en una balacera de este estilo, por ejemplo. En la zona céntrica, en determinados barrios, tengo entendido que no. Ujú. No, porque no se ha dado en estos años. La semana pasada, en un informe que realizó Telemundo allí en Rivera, usted comparó la situación con un volcán a punto de explotar. Dijo, en cualquier momento explota. Es como que está sentado uno arriba de un volcán, no podemos descuidarlo. Fue dramático esto, cómo cierra, cómo se compatibiliza con lo que venía diciendo hace un rato. Lo que pasa es que, decir, esto afecta en el sentido que, bueno, si tenemos determinados barrios, que igual sean determinados barrios, pero bueno, que hay centros educativos, que hay actividad social, lo que yo me refiero es que esta actividad, estos hechos de violencia están concentrados en determinados barrios, pero eso no significa que no afecten a los vecinos Mm. de esos barrios y que si esto sigue cada vez se está acrecentando o esta lucha en vez de disminuir va a más, bueno, sabemos que va a perjudicar, ¿no? Porque a veces como que no hay una dimensión en las respuestas, Mm. ¿no? Entre esa lucha, entre estas dos facciones. Casi al mismo tiempo, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que también visitó Rivera, declaró que la policía tenía esta situación bastante controlada. ¿Coincide con ese diagnóstico? Sí, al día de hoy, con aumentado el patrullaje y la Guardia Republicana y usted un helicóptero, al día de hoy está tranquilo y controlado. No han Ujú. habido muchos más hechos de violencia desde que sucedió y se aumentó el patrullaje y los operativos preventivos. La verdad que sí, está mucho más tranquilo. Mire, tengo acá, por ejemplo, este mensaje de Alejandro, que quiere aprovechar la oportunidad de la entrevista. Dice, para felicitar a Fiscalía y a la policía por el gran trabajo que están haciendo. Dice, yo vivo en La Colina, un barrio muy conocido, y debido al cambio que ha habido en la presencia policial, la zona hoy está más tranquila. Eh, estamos hablando de lo mismo, entonces. El oyente está hablando de lo que usted señalaba recién. Sí, está más tranquilo. La Colina es otro barrio también, que si bien no han habido hechos de violencia ahora, pero es un barrio también que está relacionado junto con Villa Soña, con Cerro del Estado, con el barrio La Valleja. La Colina también es. Pero el día de hoy lo que le digo es, disculpe, es que realmente está así como, está más calmo, no han habido más hechos. Hay muchos efectivos policiales que se volcaron a la calle, ¿no? Ujú. Marcan presencia y bueno, y eso hace que la situación esté más controlada. ¿Para usted esa es la clave? ¿Mayor presencia policial? Y sí, obviamente sí. Ujú. Es una de esas, por lo menos, si bien se tiene que continuar con la investigación, bueno, ver, ¿no? Como le vuelvo a repetir, hay bocas, lleva tiempo el investigar, Mm. la dedicación, pero la parte preventiva es importante. El Ministerio del Interior manejó la posibilidad de instalar una base permanente de la Guardia Republicana en Rivera, pero el propio ministro lo descartó, ya que, según explicó, existe el riesgo, según sus asesores, de que esa base sea atacada para robar armamento. ¿Cómo observó usted esta idea y el hecho de que se optara por no llevarla a cabo? Bueno, estos deben tener su fundamento, uno respeta, ¿no?, las decisiones. Lo que yo entiendo es que lo importante es marcar la presencia de efectivos policiales, de recursos humanos, es salir a recorrer estos barrios, lo que se está haciendo ahora.
Eso sí lo considero que es necesario que continúe. Y para terminar, y a propósito de su tarea, ¿usted se ha visto sobrecargada con esta sucesión de las últimas semanas y meses? Bueno, a veces justo ha tocado que mi fiscalía es donde más, bueno, por ejemplo, en enero de los 8 homicidios, 6 les tocó a mi fiscalía. A veces justo porque estamos en turno, nos tocan varios operativos en determinados momentos, sí, porque lleva tiempo, ¿no? Toda esta investigación, y como dije en un principio, no es que somos especializados en narcotráfico o en homicidios, ¿no? Tenemos el resto de las denuncias que la población, toda persona tiene derecho a que se le investigue, entonces a veces sí hay una sobrecarga, ¿no? Se está manejando entre policía y fiscalía la posibilidad de instalar en Rivera una fiscalía de homicidios, narcotráfico y delitos conexos, justamente una fiscalía especializada. ¿Para usted esto es conveniente, es necesario? Sí, yo entiendo que sí, porque, es decir, los homicidios, la mayor parte, le diría, en mi opinión, ¿no? Como un 90% están relacionados con el narcotráfico, el tema droga, ¿no? Son muy pocos los homicidios que tienen otra base, otro fundamento. Entonces, para mí es necesario, sí, dedicar todos los esfuerzos y los recursos humanos a investigar, a empezar a atacar el tema de las bocas, y por eso también podríamos empezar a disminuir los homicidios, ¿no? Arrancar la base, que la investigación. Me pasa que lleva tiempo, son trabajos arduos de investigación, ¿no? Ha trascendido que si se da ese paso, usted es el nombre que se está preparando para encabezar esa fiscalía especializada. ¿Cómo le resulta esa idea? Desconozco, a mí nadie me ha informado, esto es un resorte del fiscal de corte, bueno, es el que lo resuelve, y si es así, bienvenido sea. Bienvenido sea, dice, y ahí va quizás mi última pregunta. ¿Cómo bienvenido sea? ¿Cómo resulta para un fiscal, en este caso una fiscal, una mujer, tener que especializarse, concentrarse en asuntos como estos? Narcotráfico, crimen organizado, en una zona del país delicada como es esa, la frontera, Rivera, Libramento. Es un cambio hasta en su vida, ¿no? ¿Qué pasa en materia de riesgo? ¿Cómo toma usted este giro? Para mí no significaría un cambio, porque hace 3 años que estoy, en realidad es lo que vengo haciendo, ¿no? Tengo muchas investigaciones y operaciones en temas de narcotráfico, en homicidios. No sé si que ha tocado porque estaba de turno, por el motivo que fuera, pero lo vengo haciendo hace 3 años, no sería. ¿Y cómo maneja un usted cambio. el temor, entre comillas, los riesgos que puede implicar, teniendo en cuenta lo que es el narcotráfico en el mundo y todas las experiencias que se han conocido? Es lo que le digo, lo vengo haciendo hace 3 años, nunca he tenido un problema. ¿Usted tiene custodia especial? ¿Tiene algún tipo de preservación de su seguridad dispuesta por Fiscalía? No, al día de hoy no tenemos acá en Rivera. Les vuelvo a repetir, somos 3 fiscales que todos investigamos estos temas. Por determinados motivos o porque estuviera de turno, es decir, tengo varios operativos y bueno, tal vez es mi fiscalía ha intervenido un poco más, es porque no has tocado por la fragancia. No sería un cambio tan significativo, porque sería dedicarme tal vez exclusivamente a lo que vengo haciendo hace de 3 años. Vengo haciendo eso, más las otras investigaciones, ¿no? ¿Y entiende que es necesario contar con custodia, contar con seguridad? Cuando llegado el momento, y bueno, y el fiscal de corte sea el que decide y resuelva si es que bueno se crea esta fiscalía, y bueno, a quien designe, bueno, ahí será a evaluar en su momento. Doctora Alejandra Domínguez, fiscal departamental en Rivera de tercer turno, le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana y esta descripción que nos ha ofrecido de lo que está ocurriendo en la ciudad de Rivera, en el departamento en materia de seguridad pública, en cuanto a el impacto de estas organizaciones de narcotraficantes, los homicidios y la violencia. Volvemos a conversar en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a ustedes también.